Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Bien, buenos días. Sean todos bienvenidos al Congreso Universidad 2018. Quien les habla es Odette González Aportera, la secretaria ejecutiva del Taller de Extensión Universitario, y comenzaremos en breve con las sesiones de nuestro taller. Ante todo, presentar a la doctora en Ciencias, Diana Taboada Zamora, rectora de la Universidad Agraria de La Habana, quien tiene a cargo las palabras de apertura de nuestro taller. Buenos días a todos y todas. Es para mí un inmenso honor poder dar apertura a este importantísimo taller que ya tiene una tradición en todo el Congreso Universidad. Yo quisiera comenzar dando lectura a un pequeño fragmento de lo que nuestro ministro de Educación Superior expresara en la tarde de ayer, y cito: dice que los rasgos actuales de la educación superior cubana, dentro de ellos se destacan la vinculación de la universidad con la sociedad en su compromiso de favorecer el desarrollo socioeconómico, la formación de profesionales en distintos campos del saber según las demandas del país, la presencia de la ciencia, la tecnología e innovación en el proceso universitario, tanto en la generación del conocimiento como en su socialización, el amplio acceso a la educación superior, honrando así el derecho a la educación. Creo que de alguna manera en cada uno de estos rasgos estaba señalando la importancia de la extensión universitaria en su más amplio concepto y en su más amplia interpretación de lo que debe hacer una universidad en su compromiso social. Entonces comienzo ahora con lo que sí teníamos preparado. A 100 años de la reforma de Córdoba, que tanto significado tiene para la universidad contemporánea, y abocados al cumplimiento mancomunado de los objetivos de la Agenda 2030, que promueve acciones inminentes en favor de las personas, el planeta y la prosperidad para favorecer la paz universal y el acceso a la justicia. Con sumo placer le ofrecemos la más cordial bienvenida al Taller de Extensión Universitaria del Congreso Internacional Universidad 2018. En este marco tendremos días de intenso trabajo, en los cuales los debates girarán alrededor de varias temáticas, entre las que se destacan: políticas públicas de extensión universitaria para el desarrollo sostenible, universidad y desarrollo social, identidad y participación, cultura de paz, equidad e inclusión social, género, cultura y sociedad, gestión integrada de la extensión universitaria, el papel de los proyectos socioculturales para el desarrollo sostenible y la actividad física y deporte por una vida sana. El comité organizador ha realizado una compleja labor para articular en 4 días de sesiones de trabajo las 162 ponencias recibidas de Angola, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Paraguay, Venezuela y Cuba, distribuidas a partir de la definición de ejes centrales para los intercambios en paneles, talleres, mesas redondas y póster. Al concluir cada sesión en la propia sala empleada para la exposición, los autores recibirán los certificados de ponentes autores de manos de los coordinadores. Seremos testigos de momentos muy importantes y conmovedores durante toda la semana. Conferencias magistrales, como las que escucharemos en el día de hoy. Presentaciones de libros, revistas y actividades colaterales en escenarios fuera de Palacio, como son la Universidad de La Habana y la Universidad de las Artes.
y el homenaje póstumo a la figura de Jorge Castro, prestigioso profesor argentino, quien desde su buen hacer tanto aportó en el ámbito de la extensión universitaria. Serán días intensos para la comunidad científica y académica convocada. Los invitamos a promover diálogos constructivos sobre la base del respeto a la diversidad de prácticas, en beneficio de este importante proceso que tanto hemos defendido desde los más disímiles escenarios de actuación. Imprimirle el sello de calidad, sensibilidad y creatividad a nuestro quehacer, fortalecer alianzas, tomar las mejores experiencias e intentar el impulso de programas, proyectos y acciones que promuevan la cultura en su más amplia acepción será la mejor manera de rendir tributo a quien tanto impulsó la educación superior en todas sus dimensiones, el líder histórico de nuestra revolución cubana, nuestro inmenso Fidel Castro Ruz. Sin más preámbulos, dejo oficialmente inaugurado el taller y les incito a ser parte activa y responsable de su buen desarrollo. Bienvenidos y gracias por compartir con nosotros. En la secreta y aviesa intención por mi parte de, una vez superado el trance, seguramente volver a ser invitado. Doy de antemano las gracias a la organización por haber permitido mi presencia esta mañana de febrero e inicio el dictado de mi conferencia que titula En el centenario de la Reforma de Córdoba, Rafael Altamira y la reforma de la universidad. En el recién alumbrado 2018 celebra su primer centenario la Reforma de Córdoba, movimiento que propugnaba, como ustedes bien saben, la modernización de la universidad, sacándola de un modelo pedagógico decimonónico y abriéndola a las nuevas formas de enseñar, a las nuevas materias, así como también, en palabras de Acevedo, a la nueva clase media urbanizada, que reclamaba un lugar que hasta ese momento ocupaba la oligarquía terrateniente. Los acontecimientos internacionales de aquellos tiempos, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, unido a las convulsiones políticas, ideológicas y sociales, el desarrollo de Argentina como país, fueron el acicate de este hecho reformista. Autonomía universitaria, participación en el gobierno de los actores universitarios, libertad de cátedra, función social de la universidad, esto que llamamos extensión universitaria, la educación como continuum, es decir, conexión de los estudios superiores con sus referentes medios y primarios, y un largo etcétera de novedades que abrían la puerta a un escenario de modernidad. Sin duda, lo importante del movimiento estudiantil que activa esta reforma es su calado internacional latinoamericano, pues desde muy pronto cruza las fronteras regionales y nacionales para contaminar a todo el continente. Por ese tiempo, en España también se pensó en una reforma para la universidad, aunque más que para la universidad se soñaba que fuese para la sociedad española, que todavía conmocionada por el desastre de 1898, preocupada por lo que venía ocurriendo en los campos de la vieja Europa, donde los surcos devinieron trincheras, producto de las viejas doctrinas construidas sobre los idearios que deslizaban del romanticismo y del nacionalismo decimonónicos, se negaba a despertar a la modernidad aferrándose a la falsa bandera de un imperio derrotado desde hacía mucho tiempo, que solo ondeaba en el mundo onírico de quienes negaban el futuro. Entre quienes se empeñaron por despertar a la sociedad española de esa pesada siesta sobre la historia para ponerla a caminar en la senda del progreso a través de la educación, destaca un alicantino, Rafael Altamira y Crevea, quizá uno de los personajes a los que esa tierra bañada por el Mediterráneo deba más. Uno de esos personajes que atraviesa la historia y se hacen eternos, imprescindibles por la vigencia de sus ideas pese al paso del tiempo. Rafael Altamira nació en Alicante en 1866 dentro de una familia pequeño burguesa. Cursó estudios en su ciudad natal hasta que, finalizada la etapa de segunda enseñanza, marchó a estudiar Derecho a Valencia, licenciatura que finalizó con 20 años. De ahí a Madrid, cuya universidad tenía por entonces y hasta medio siglo después el monopolio de la formación doctoral en España. Pues el joven Altamira sintió desde esa alta juventud
un fuerte interés por la docencia universitaria. Fue en ese tiempo en el que se imbuyó, además de los conocimientos relativos a su doctorado, de un armazón pedagógico por vía de sus contactos con la institución libre de enseñanza. La enseñanza y la historia habrían de ser sus primeros argumentos profesionales. Entendió que una sociedad solo podía salir de la mediocridad a través de la formación, de una formación que calase a todas las capas sociales y no epidérmicamente a los privilegiados. Se aproximó a la política siendo muy joven, desde el republicanismo, al entenderla como el instrumento del cambio social que necesitaba el país, aunque con poco éxito. Interaccionó desde ese mismo tiempo con los principales pensadores de la época, Unamuno entre ellos. En 1897, con poco más de 30 años, ganó la cátedra de Historia General del Derecho de la Universidad de Oviedo, universidad donde desarrollaría buena parte de su construcción intelectual. Bajo el reduccionismo a tan alta figura del pensamiento español contemporáneo y dejando de lado sus escarceos con la literatura, que los tuvo, lo que nos habla de su vasta formación humanística y sensibilidad artística, me atrevo a apuntar algunos de los aspectos más trascendentes de su discernimiento intelectual. Su preocupación por la enseñanza y la importancia de la historia como fórmula para poner en valor las bondades de lo hispano y activar una solución ilusionante a la depresión de la sociedad española producto de la pérdida del imperio. Su profundo americanismo como instrumento de hermandad de un modelo cultural panhispánico y, en tercer lugar, el sentido de la extensión universitaria como traslación de una nueva sociedad abierta y solidaria con el entorno social. La arquitectura de este programa ideológico fue diseñada el mismo año de su llegada a la Universidad de Oviedo, al brindársele la oportunidad de dictar la lección que abría el curso académico 1898-1899, que tituló El patriotismo y la universidad, donde el primero de los conceptos era el antídoto contra el pesimismo en que vivía España, y el segundo, la universidad, el elemento restaurador de la imagen del país desde la ciencia y su encauzamiento hacia la modernidad. La necesaria mejora de la enseñanza tiene que ver con su sentido social ético. El contacto con la institución libre de enseñanza le provocó un estallido a su formación como maestro. Colofón a esa vocación fue su nombramiento en 1911 como director general de primera enseñanza, cargo del que sería el primer responsable, desde el que pretendía mejorar la instrucción básica de la ciudadanía española, vinculando formación con cultura y cultura con progreso económico y social. Altamira muy pronto denunció la situación de la enseñanza primaria en España, catastrófica e inútil, entendiendo la necesidad de reformas. Tales pasaban por la dignificación de la profesión de enseñante, piedra angular incluso en nuestros días, clamando por un salario justo para los maestros, por una mejora en su formación, aumentando 2 cursos los estudios de magisterio, y por la creación de bibliotecas a fin de que se accediese de manera sencilla a la cultura básica. Analizó las experiencias que se estaban llevando a cabo en otros países europeos e incluso atendió a aspectos hasta ese momento desconocidos en España, como la formación parvularia y aquella otra destinada a personas con discapacidad psíquica. Altamira consideró que un compromiso ético debía anidar en todo intelectual y que en paralelo a las elevadas construcciones científicas y humanísticas, los intelectuales estaban obligados a cumplir un papel como formadores sociales. Divulgar ciencia y conocimiento era también parte de su misión, en la firme creencia de que tal función estrecharía la brecha de la desigualdad entre letrados e iletrados, entre ricos y pobres. Altamira focalizó su compromiso social y educativo sobre la formación básica, entendiendo la historia como uno de los elementos constitutivos de cualquier pueblo per se y en su relación de entendimiento y reconocimiento con el resto de pueblos. Era necesaria una historia científica, alejada de apriorismos, y asimismo
Era igualmente necesaria la divulgación de ese conocimiento histórico para hacer partícipe a la ciudadanía de una idea de común, de sentimiento de algo propio de lo que enorgullecerse, si bien lejos de posiciones nacionalistas, frentistas, pues el orgullo por la historia patria, según entendía el pensador, había de servir para superar los inveterados odios de unos y otros, presentarse ante el mundo como un todo orgulloso y fomentar el conocimiento de otros pueblos, de otras culturas, de otras historias, para caminar hacia lo que él llamaba un entendimiento universal. Altamira fue un pacifista, así lo vienen calificando distintos autores. Firme defensor de la igualdad, la justicia y la libertad, y de que, más que las personas, era la universidad como institución la que debía, textualmente, trabajar por la paz. Un intelectual pacifista que entendió la historia como el medio desde el que construir un país orgulloso y culto. Un país que descubriese que mucho de lo que le hacía sentir fuerte eran aportaciones de otras culturas, de préstamos culturales formadores de un ser español o de cualquier otra nacionalidad, así como, y en palabras de Asín Vega, utilizar esos conocimientos para ayudar a la educación de las masas y contribuir así al entendimiento de los pueblos en el camino hacia la dignidad, la razón y la justicia que toda humanidad anhela. La historia como ciencia debía servir no tanto para conocer el pasado, sino antes bien para saber cómo se había llegado a ese presente. En definitiva, aquello que no se había hecho bien. Altamira analizó los problemas de la España de su tiempo, buscándolos en la historia, para una vez identificados, combatirlos desde un programa regeneracionista. A su vez, la historia como elemento de formación de las masas, a su juicio, había de servir para elevar su nivel cultural al tiempo que su orgullo patrio, para sacarlas de la incultura y el pesimismo y convertirlas en verdaderos ciudadanos. En un mundo de cambios como el surgido en el naciente siglo XX y frente a conservadores y revolucionarios, Altamira trazó una tercera vía basada en la educación y los valores. La resultante de tal acción debía ser una sociedad culta, capaz de valorar lo propio, su idiosincrasia, tanto como aquello ajeno que le aportase valor añadido y que le acercase a otras tradiciones, a otros pueblos. La educación de toda la población era la aspiración de Rafael Altamira. Una educación para todos, pero muy focalizada en la infancia, que evitaría, entre otras cosas, la explotación laboral de los niños. Una educación que tendría consigo la idea de igualdad de oportunidades, que había de romper el monopolio de las clases burguesas sobre la cultura, a la que podrían acceder aquellos elementos de las clases populares que demostrasen capacidad y mérito. La formación traería consigo preparación, ciudadanos mejor preparados para acceder a puestos de trabajo que requiriesen de cierta cualificación, hecho que redundaría, a su juicio, en la obtención de mejores salarios, que elevarían el nivel de vida de las familias y de la propia sociedad. La escuela era para Altamira la palanca de proyección de la persona, el lugar donde se aprende lo que se necesita para una vida plena y en libertad. Pensaba que eran la lengua y la historia las materias vertebrales en la formación, la una por ser la base de la comunicación, la otra por ser el punto de origen desde el que proyectar el futuro. Para Altamira, una historia que aunase rigor y modernidad y que tuviese intención educativa era un instrumento de cambio, instrumento para la reconstrucción de un mundo mejor. Nuestro personaje no solo vislumbra la historia como materia formativa, sino que diseña cómo se había de enseñar. Imbuido de las nuevas corrientes pedagógicas europeas, habla por primera vez en España de objetivos, contenidos, programa y tiempo necesario para su impartición, entendiendo que el equilibrio de esos cuatro elementos era lo que marcaba el éxito de la ecuación enseñanza. De todo ello se destila una publicación titulada curiosamente La enseñanza de la historia, muy reconocida en Europa y muy contestada en España por los círculos reaccionarios al considerarla, curiosamente, excesivamente moderna. Una investigación sin apriorismos, abierta a todas las temáticas, a todas las fuentes, que había de utilizar todas las ciencias auxiliares que el historiador tuviese a mano
y que supiese encajar los resultados de la indagación, positivos o negativos. Se unía a esa formulación, se unía la divulgación bajo el modelo antes expresado. Una nueva enseñanza bajo un nuevo prisma pedagógico, donde el papel de la memoria, aunque importante, es secundario y principal el espíritu crítico, donde el profesor es un animador en el aula. Para Altamira, la historia es voluntad crítica para mejorar como pueblo. El profundo americanismo de Altamira, o hispanoamericanismo, como certeramente gusta escribir a algunos de sus estudiosos, fue otro de los principios constituyentes del pensar del autor alicantino en sus múltiples vertientes. Hijo de su tiempo, Rafael Altamira no cayó en el pesimismo imperante en la España post-98 y entendió que el mundo que se abría al otro lado del Atlántico era un espacio de hermandad cultural, social y política. Entre principios del verano de 1909 y finales del invierno del año siguiente realizó un viaje por distintos países americanos, mandatado por la Universidad de Oviedo, para crear o afianzar la relación de oportunidad de España con esos países, en los que lengua e historia eran de nuevo el lugar común, para a través de ellos abrir una relación bilateral honesta en el ámbito académico, científico y cultural. En definitiva, crear un puente de relación entre países desde la universidad con el intercambio de ideas, profesores y relaciones. Sobre la base del dictado de numerosas conferencias, mesas redondas y entrevistas, Altamira conectó con la intelectualidad hispanoamericana, y tal conexión no apuntaba únicamente a cuestiones de alta ciencia, sino a otras de mucho calado social, relacionadas con la instrucción de las clases populares desde una pedagogía moderna, la reforma de la universidad como clave del desarrollo económico y social de los países o los derechos humanos. Su verdadera misión, tal y como escribe Eva Valero, fue construir los puentes de comunicación que el siglo XIX había derruido desde los procesos de independencia hispanoamericana. Misión que conectaba con el ideario regeneracionista español, así como con cierta intelectualidad americana, y que clamaba por el inicio de una nueva etapa en las relaciones hispánicas de la mano de una cultura común que pudiesen derivar en acuerdos económicos y políticos y que sirviesen de barrera al agresivo modelo estadounidense impuesto en ese tiempo. El pensador alicantino en su viaje a América quería trasladar el compromiso de hermandad, no de la vieja metrópoli, sino, como él mismo escribe, de la moderna España, de la nueva y trabajadora España, de la España resurgida. Hay quien, como José Ferrandiz, afirma que nuestro personaje compuso una teoría política americanista sobre la base de lo anteriormente señalado, lengua e historia como nexos de unión y la universidad como vehículo de amable relación para de ahí alcanzar el resto de esferas sociales, políticas y económicas en un plano de igualdad. La historia había de servir para aproximar la orilla americana a España, corrigiendo los viejos tópicos antiespañoles vinculados a la leyenda negra y a las relaciones establecidas durante el periodo colonial, aunque sin negar los errores, para así construir un futuro sin resentimientos y bajo el signo de la hermandad. El americanismo de Altamira no estuvo exento de polémica, pues justamente, hay que decir, algunos sectores de la intelectualidad hispanoamericana recelaban de las bondades de esa comunión panhispánica que entendían más beneficiosas a una España deprimida que una América que devenía exultante. Seguramente Cuba fue el espacio donde esa polémica se observó con más nitidez, movida por la lógica de una muy reciente independencia y el recuerdo todavía muy vivo de una relación colonia-metrópoli. En esos momentos, una parte de la intelectualidad cubana criticó la visión de Altamira, entendiendo su panhispanismo como un imperialismo encubierto, manso se llegó a escribir, al que no se debía caer para huir del estadounidense y que antes de llegar a ello se debía escudriñar en la raíz propia, en lo cubano. De nuevo hay que decir que si bien el americanismo de Altamira, su teoría política americanista, no cambió el curso de la historia ni de las relaciones, sí que causó expectación, interés por entenderse como una vía útil, una vía de futuro.
La tercera de las cuestiones que acerca de Altamira quisiera esbozar, si bien de forma muy sintética, no se toma muy de tiempo, es su interés por la reforma de la universidad. Su llegada como catedrático a la Universidad de Oviedo le puso en contacto con un grupo de académicos de orientación krausista que querían sacar los estudios superiores del dogmatismo que venía imponiendo la Iglesia, abriéndolos a la modernidad y vinculándolos con la sociedad. El reformismo político y social propugnado por este colectivo de profesores tenía como punto de partida su espacio natural, la universidad, desde la que entendían que en cuanto a institución formadora había de ser el motor de arranque de tales cambios. Creyeron firmemente en una universidad moderna, abierta a la ciencia, donde docencia e investigación habían de comulgar con otro elemento olvidado hasta ese instante, la conexión con la sociedad por vía de la elevación de su nivel cultural, la extensión universitaria. Una universidad moderna cuyos claustros contasen con la quinta esencia del saber, profesores bien formados, incluso en el extranjero, movilidad para docentes y discentes que avalaba nuestro pensador con el fin de completar su formación y captar nuevas metodologías científicas que mejorasen el nivel de la investigación. Recién llegado a la Universidad Ovetense, Altamira pronuncia el discurso inaugural al que he mencionado anteriormente, donde, lejos de aferrarse a la bandera melancólica del glorioso pasado, mira al futuro con ilusión. Rompe con la idea de universidad como coto elitista y piensa en una institución abierta a todos. Rompe con la idea de universidad como ámbito estático para presentarla como una institución dinámica que debía trasladarse a cada pueblo para educar a quienes no tenían posibilidad, no de formarse en estudios superiores, sino siquiera de ir a la ciudad donde se ubicaban esos centros. Les leo un pequeño párrafo de su intervención en esa conferencia para que entiendan lo rupturista de sus ideas. Leo textualmente. Imagínese el efecto que produciría en nuestras costumbres, dice Altamira, el espectáculo de un grupo de profesores que por su jerarquía representan lo más elevado de la vida intelectual española, trasladándose a una población no universitaria o a un centro industrial del campo para hablar al público, no de política, sino de ciencia aplicada, de derecho popular, de economía práctica, de derechos sociales, de perfeccionamiento moral, de historia. ¿Cuánto prestigio no ganaría con esto la universidad? De esta manera nace la extensión universitaria en España por vía de la Universidad de Oviedo, que Altamira entiende como necesidad nacional. La extensión universitaria fue tema central junto a cuestiones jurídicas e históricas en su periplo hispanoamericano, les he dicho, trasladando sus reflexiones a aquellos auditorios que asimismo ya venían interesados por esas cuestiones. La idea de modernidad era incluso mayor cuando el autor alicantino planteaba que dicha formación sistemática y obrerista debía alcanzar también al colectivo femenino, dedicando actividades dirigidas mayoritariamente a ese público. La historia le ha reconocido lo que el tiempo no quiso, y es la importancia de la universidad como motor de cambio y desarrollo en cualquier sociedad que trasciende del alumno estándar, de los laboratorios, de las aulas para abrirse a pueblos, aldeas, asalariados, jubilados, amas de casa y un largo etcétera de colectivos que por distintas razones no pudieron acceder a una enseñanza superior, pero que están ávidos de conocimiento destilado desde la alta divulgación, que no vulgarización. De lo por mí dicho en esta conferencia, y termino, quizá lo más importante sea que aunque transcurrido un siglo de aquellos postulados cordobeses y altamiranos, y de los grandes cambios operados en las universidades españolas y americanas desde entonces, el legado de ambos pensamientos continúa vigente. Concluyo ahora sí mi intervención con la lectura del soneto primero de Garcilaso de la Vega, cuyos primeros versos inician: cuando me paro a contemplar mi estado y a ver los pasos por do me ha traído, hallo, según por do anduve perdido, que a mayor mal pudiera haber llegado.
Con ello les quiero decir que espero y deseo que el dictado de mi conferencia les haya parecido interesante, atractivo, o cuanto menos ameno. De no ser así, sean generosos conmigo y piensen que, como escribía el poeta en su soneto, podía haber sido peor. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la